Mi nombre es Juan Pablo Nocencia Maecha, me grado de 10.1 y voy a hablar acerca de dos temas muy importantes: los conflictos medioambientales y la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, sus causas y sus consecuencias. Bueno, para hablar de los conflictos medioambientales, me voy a centrar en la minería ilegal, la cual es una actividad que se realiza al extraer minerales de manera ilegal en zonas que no están permitidos, que zonas que no son concesiones dadas por el Estado o que simplemente no cuentan con los papeles. Esta se conoce como minería informal. También existe la minería artesanal. Bueno, también hay que decir que la minería ilegal no toma en cuenta las medidas de precaución necesarias para el cuidado del medio ambiente, lo cual pues trae consecuencias muy graves, como lo pueden ser la desertificación, la deforestación, la contaminación de las aguas, las afectaciones en el suelo, la pérdida de biodiversidad, de la flora y de la fauna, y por no hablar de las afectaciones en la salud humana por el uso de componentes químicos como el mercurio. Bueno, la minería ilegal constituye actualmente un 80% de la minería total en Colombia, lo cual nos lleva a pensar por qué esta es tan, tan grande en el país, por qué está tan expandida. Y bueno, esto se debe a que principalmente es controlada por grupos armados, los cuales se han dado cuenta de que es mucho más favorable para ellos la minería ilegal que el narcotráfico, debido a que es más fácil de exportar y de legalizar, con lo cual han decidido expandir este negocio, y por eso es que este negocio actualmente es tan grande y tan visto en el país. El Estado colombiano ha tomado ciertas acciones en contra de estas actividades ilegales, como lo sería en la explotación de maquinaria empleada para esto, que se conoce también como dragones brasileños, aunque realmente esas actividades no han tenido gran repercusiones en estas actividades, debido a que a día de hoy siguen pasando y trayendo todas estas consecuencias para el país y para los colombianos. Bueno, mi segundo tema es la violencia en la segunda mitad del siglo XX, sus causas y sus consecuencias. Bueno, para esto tenemos que saber que la violencia en Colombia tiene antecedentes como la hegemonía liberal, la hegemonía conservadora, la guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, pero principalmente el punto de inflexión más grande, porque toda esta violencia se había estado intensificando, pero se llegó a un punto clímax después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un magnicidio que ocasionaría lo que se conoce como el Bogotazo o el colombianazo, que pues traería muchos disturbios, muchas protestas, mucha violencia. La violencia en Colombia se dispararía totalmente. Y alrededor de la segunda mitad del siglo XX lo que se trataría de hacer es calmar toda esta violencia que se había estado dando en el país. Comenzaría hablando de la dictadura de Rojas Pinillas en 1953 por medio de un golpe de Estado, el cual pues fue un militar que no era ni del bando de los liberales ni de los conservadores, con lo cual pues la gente estaba un poco más cómoda con él y se apaciguó un poco la violencia en el país. Como dije, de Rojas Pinilla, la dictadura de Rojas Pinillas duraría de 1953 a 1957, en donde comenzaría la Junta Militar de 1957 a 1958, que fue un gobierno liderado por militares. Bueno, en 1958 a 1974 comenzaría algo conocido como el Frente Nacional, que sería la sucesión del poder durante 4 años entre los partidos conservadores y los liberales. Es decir, primero lideran 4 años los liberales, después los conservadores, después los liberales, así sucesivamente por 16 años. Después de esto, la gente estaba mucho más calmada y alrededor en el año 1980-1985 se crearía lo que se conoce como la UP, la Unión Patriótica, que sería un intento de integración de nuevos partidos políticos que pues traería mucha más paz para el país colombiano. También, pero por último, pero no menos importante, hay que hablar de la formación de grupos de extrema izquierda, o también conocidos como grupos guerrilleros. Algunos de los más famosos serían el ELN, las FARC, el M-19, entre otros. Este último, conocido por sus actos terroristas como secuestros o la toma del Palacio de Justicia, que repercutiría en todo el país. La mayoría de estos grupos armados fueron creados en el año 1965, es aproximadamente entre este año, entre el año 1965. Muchas gracias por su atención.